nuestro compañero Joselito Félix. Muy buenas tardes a todos mis compañeros, buenas tardes gobierno de la tarde por la Z101, y nosotros reiteramos nuestra alegría por la integración de nuestra compañera Erinia Peralta. A todo el pueblo dominicano, la Z, que dio seguimiento durante esta Semana Santa, una cobertura especial. El viernes pues estuvimos en Puerto Plata, una belleza desde el teleférico, ese programa especial. Verdaderamente nos disfrutamos, nos gozamos esa cobertura que le dio la Z101 bajo la producción de don Bienvenido Rodríguez. Miren, en mi comentario quiero referirme este lunes a el acontecimiento histórico del año 1984, que fue la poblada del año 1984. Lo hago hoy porque siempre se recuerda que fue un lunes después exactamente de la Semana Santa, aunque ese es un acontecimiento que se produjo el 23, 24, 25 de abril, pero yo quiero hacerme referencia a este acontecimiento que lo recordamos porque en este país, en el año 1984, hubo cientos y cientos de dominicanos que perdieron la vida, miles pues apresados, y realmente fue un verdadero acontecimiento negativo, un precedente que lo registra nuestra historia, que pues se ha escrito, hay muchas versiones de este acontecimiento, cosas que todavía aún pues se debate, porque lo que se produjo ese día, ese lunes, después de abril, de la Semana Santa, pues fue un acontecimiento verdaderamente que impactó a la República Dominicana y que impactó internacionalmente. Yo diría que luego de la revolución del año 1965, la República Dominicana no había vivido un acontecimiento de esta naturaleza, el ver a un pueblo tirado a las calles y unas Fuerzas Armadas verdaderamente pues agrediendo a miles y miles de dominicanos. Yo digo que la poblada de abril del año 1984, 23, 24 y 25, no se produjo por lo que muchas veces nosotros conocemos o nos han dicho que solamente fue por la receta del Fondo Monetario Internacional, de esa imposición. No, yo creo que la poblada del año 1984 también se produjo por la alta inflación, por la corrupción política administrativa y los altos costos. Fue una combinación que se dio para que esto sucediera. Ahora bien, yo creo que en el año 1984, con esta poblada, Jorge Blanco, el presidente Salvador Jorge Blanco, no estaba preparado, ni el país ni el gobierno, para la reacción de los ciudadanos y ciudadanas que se lanzaron a las calles a protestar por estas tres cosas. Había un cúmulo de una deuda social que ya venía creciente y que pues detonó con este estallido en este lunes, que es el lunes que se recuerda, el lunes después de Semana Santa. ¿Qué pasa? Que este acontecimiento, como agarró prácticamente de sorpresa al gobierno de Jorge Blanco, aunque el presidente Jorge Blanco, en un acto el 25 de abril del año 1984 en el Palacio Nacional, que se dio una convocatoria de un consejo de gobierno ampliado, estilo rueda de prensa, conferencia de prensa, porque doy un dato histórico. Esta transmisión por primera vez se había dado vía satélite hasta los medios internacionales. La repercusión negativa del año 1984 provocó que el gobierno dominicano pues
hiciera una transmisión para medios internacionales, porque verdaderamente fue un hecho sangriento y que el pueblo estaba totalmente ácido, los sectores políticos y sociales, sorprendentemente por la reacción de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿qué pasó? Dice Jorge Blanco en el 1984 que este acontecimiento de la Poblada no tuvo ningún componente de espontaneidad y que al contrario, en ese discurso histórico, Jorge Blanco dice que este fue un plan articulado sistemáticamente por los exmilitares del presidente Joaquín Balaguer. Eso es lo que plantea en ese día 25 de abril de 1984 Salvador Jorge Blanco. Ahora, ¿por qué Jorge Blanco y el PRD en ese momento convocan al Palacio Nacional a esa rueda de prensa con la plana mayor militar? Estamos hablando el jefe de las Fuerzas Armadas, Ramiro Matos, estaba Cuervo Gómez, jefe del Ejército Nacional, estaban los dirigentes del PRD, secretario general del PRD, estaba el presidente del PRD en ese momento en el Palacio Nacional, que tuvieron una participación. Ahora, ¿por qué se convoca a esta rueda de prensa? Porque la acción de lanzar las Fuerzas Armadas en el 1984 se da porque, según lo que se narra y se conoce, es que José Francisco Peña Gómez visita el Palacio Nacional y le dice a Jorge Blanco que tiene que lanzar las Fuerzas Armadas porque hay un supuesto complot de golpe de Estado a Jorge Blanco. La reacción del gobierno lanzar a las calles las Fuerzas Armadas ante la protesta de los ciudadanos es lo que crea la situación que desde mi punto de vista se le va de la mano al gobierno. Bueno, un pueblo que se lanza a la calle por reivindicaciones sociales y tú le lanzas a las Fuerzas Armadas, que en ese momento hay imágenes históricas donde los ciudadanos protestaban con pancartas y los guardias con las pancartas iban y le hacían agresión física contra los ciudadanos. Bueno, pues eso provocó una situación que se fue de control. Esa es la realidad de lo que aconteció en el año 1984. Ahora bien, evidentemente, esa respuesta del Palacio de Salvador Jorge Blanco y el PRD es evidente de que la estrategia del gobierno en ese momento era politizar la Poblada. Politizar la Poblada, ¿por qué? Bueno, porque era una carga negativa. Y el gobierno dijo, bueno, yo voy a decir que eso es un plan articulado por exmilitares del presidente Joaquín Balaguer. Exmilitares del gobierno del presidente Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Porque politizarlo era la salida, la estrategia, desde mi punto de vista, que tenía el presidente Jorge Blanco y el gobierno. Pero había muchas situaciones. Yo no creo que en ese momento había un plan de golpe de Estado. No, yo no creo que había un plan de golpe de Estado. Es más, las condiciones no estaban. Que me corrijan los historiadores. Fácticamente, Jorge Blanco tenía el control de las Fuerzas Armadas. Yo creo que fue uno de los gobiernos que tomó el control de las Fuerzas Armadas. Y todo el mundo sabe la historia. El poner a Ramiro Matos, Cuervo Gómez, y limpiar con las Fuerzas Armadas, con todo lo que tenía olor a Balaguer en ese momento, fue una estrategia desde que asumió Jorge Blanco. ¿Por qué? Porque venían con la pesadilla, con la sombra de lo que había acontecido en el año 1965 con el golpe de Estado, y además un acontecimiento del suicidio de don Antonio Guzmán. El PRD tenía muchas situaciones en ese momento, y verdaderamente la crisis política y económica fue lo que hace que Joaquín Balaguer en el 86 tome el gobierno. Ahora, yo concluyo diciendo
yo concluyo diciendo en este análisis de que el comportamiento político de los gobiernos ante las situaciones y la crisis económica deja en evidencia que los gobiernos nunca admiten las luchas sociales. Y eso es histórico. Los gobiernos no admiten las luchas sociales, más bien la politizan. ¿Por qué la politizan? Porque es más fácil cargarle el dado a la oposición de que quiere inestabilizar los gobiernos y no reconocer y asumir de que las situaciones y la crisis económica verdaderamente afectan a los gobiernos. El no admitirlo de que la crisis económica afecta a los gobiernos y achacárselo a los partidos de oposición es siempre, tradicionalmente, un modus operandi, es una reacción de todos los gobiernos que han pasado en América Latina. Francis, vámonos.